Dios es bueno y estamos contentos por eso, ¿verdad? Porque cada uno podría dar muchos testimonios de lo que Dios ha hecho o está haciendo en sus vidas, ¿no? En otro momento, ¿vale? Pero reconocemos esa verdad. Mira, vivimos en un mundo rodeado de un mundo que no cree, la gran mayoría no cree en Dios, y entonces eso se nota mucho en la esperanza que tienen, en pues, su filosofía de vida. Cuando como cristianos conocemos al Señor y cuando vamos a la palabra de Dios, es muy distinto. Dios está empeñado en hacernos bien. Quiero que lo sepas. Dios se esfuerza lo máximo para que no solamente un día estemos en el cielo, que es fantástico, ¿verdad? Nuestra esperanza, sino para que en esta tierra nos vaya bien. Y tiene que tratar con nosotros, porque tenemos algunas cosillas que, bueno, tienen que cambiar. El Señor sabe tener paciencia, misericordia con nosotros, amor, y podemos cantar como hemos cantado, todo eso. Me voy a referir esta mañana, y el tiempo me va a ser justito, espero abreviar, pero me voy a referir más bien al pueblo de Dios, aunque obviamente son principios que podemos utilizar con cualquier otra persona, cualquier otra relación que tengamos. Otra vez, es para que nos vaya bien, para que seamos íntegros, estemos sanados. Como cada uno nos vestimos cuando nos levantamos, pues tapamos todo, ¿no? Lo que quiero decir es que por dentro, ahí en el alma, a veces hay heridas, a veces hay, mucha basura. Que Dios nos ama, pero para que lleguemos a ser felices, eso tiene que ir siendo liberado, limpio. Amén. El otro día estaba meditando en la Biblia, en Efesios capítulo 4, lo tengo aquí. Voy a utilizar la pantalla bastante, pero los textos los tengo ya escritos para no perder tiempo. En este sí lo podéis buscar, Efesios capítulo 4, aunque lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Efesios 4, del 1 al 3. Hablando de la unidad que debe haber en la iglesia, dice: yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables, pacientes, bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Y estas palabras, inspiradas por el Espíritu Santo y que el apóstol Pedro comunicó en principio a la iglesia de Éfeso, está hablando de, hay un privilegio en haber conocido a Dios como alguien personal, un Dios cercano, no solamente una idea religiosa, sino haber tenido una experiencia. Y ahí entonces habla a un grupo de ellos, de hermanos y hermanas, y cómo deben vivir. Dice: les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Y es que quiero decir, vivir con Dios es muy distinto a vivir sin Dios. Cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, hay dirección, hay esperanza. En medio de las luchas y tormentas, que sí las hay, no decimos que no, sí las hay, pero tenemos a un Dios fuerte, a un Padre protector, a uno que guía, que perdona, porque algunas veces cometemos pecado, que perdona,
que tiene misericordia, paciencia, que nos ve a través de su Hijo Jesús, a través de su sangre. Y esto es lo que nos hace aceptos. Pero si bien es verdad que ese es el principio de vivir de una forma diferente y pone algunas cualidades, que obviamente son muchas más en otros lugares de la Biblia la encontramos, sean humildes, amables, pacientes, bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Y sobre eso dice, mira, ha sido derramado el Espíritu Santo en el mundo entero. No, el Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia. Y es un honor que a veces yo creo que no valoramos lo suficiente. A veces en nuestras mentes quisiéramos ser como cierto deportista, como cierto artista, como cierta persona que ha conseguido logros en el mundo. No. Ojalá que entendamos que Dios ha derramado su Espíritu en nosotros, quiere modificar aquellas cosas en nuestra vida que están mal, pero nos ha creado únicos y con un propósito y un fin. Amén. Estáis muy callados. A pesar de que todo eso es verdad y que anhelamos eso, hay imperfecciones en el vecino, claro. Hay imperfecciones en todos nosotros. Estamos hablando dentro del pueblo de Dios y mucho más ahí afuera, que no suelen practicar el perdón, etcétera, etcétera. Entonces, aunque queremos vivir en paz y en armonía los hermanos, reconocemos que hay imperfecciones, hay pecados, y eso afecta nuestra relación. Y el enemigo no pierde vez, no pierde oportunidad de poner celos, envidia, contienda, resentimientos y mucho más. ¿Sí? Eso es verdad. Seguro que lo has experimentado, ¿verdad? Sí, es verdad. Por otro lado tenemos a Dios, nuestro buen Padre, nuestro Dios, que es luz y que quiere que vivamos en luz. ¿Sí? Nuestro Padre es luz, es perfección. Y quiere de nosotros, porque nos ha hecho hijos, que vivamos como Él es. Madre mía, qué distancia veo yo ahora mismo, ¿verdad? Pero para Él es posible, si yo me dejo guiar, gobernar. Y en la palabra de Dios hay indicaciones, hay instrucciones, para que si de una forma cuidadosa lo tomamos al pie de la letra, nos va a ir bien. Nos enseña cómo manejar esos conflictos que hay entre padres e hijos, que hay entre esposos, que hay entre otro tipo de familiares, que hay entre vecinos y muchísimas cosas más, ¿verdad? Y esto sería un tema largo, lo trataré en otra ocasión, pero hoy vamos a hablar del primer punto solamente. ¿Qué ocurre cuando tú pecas? Si tú pecas, ¿qué ocurre? No lo vamos a tratar ahora. Si tu hermano peca o si otra persona peca contra ti, ¿qué ocurre cuando hay discrepancias sobre opiniones? Yo pienso una cosa, el otro piensa otra y estamos los dos convencidos. ¿Cómo solucionar eso? Imagínate que los dos somos hijos de Dios. No, tú por allá y yo por acá. No puede ser, nos veremos en el cielo si somos hijos de Dios, ¿no? Es mejor arreglarlo aquí en la tierra, ¿verdad? Hay indicaciones en la palabra de Dios. También otro problema es cuando hay barreras interiores hacia alguien. Nadie lo sabe, pero yo albergo algo. Algún día me hicieron esto o lo otro y eso no soy capaz de olvidarlo, etcétera, etcétera. Lo tocaremos. Y también las dificultades que hay cuando no podemos concordar entre dos partes. Hoy vamos a hablar del
primer conflicto. Si me pones la primera, a partir de ahí ya mi ayudante lo hace. Entonces, partimos de base que somos hijos de Dios o que amamos a Dios. Eres muy bienvenido, si no lo dije antes. Todos muy bienvenidos. Esta creemos que es casa de Dios. Amén. Y si alguien no ha tenido un encuentro personal, estamos para ello, para guiarte y para que lo puedas hacer. Muy bien. Aquí habla, este es el título, conflicto en la relación entre hermanos. Pues no me pasa. A ver, ¿a la mesa? No. No, sí hay pila, sí. Si no, lo vas pasando tú mismo, pero es que... Vale, ahora debería ir, ya, hazlo con el mando. ¿No? Hace poco teníamos el proyector y había que apuntar al proyector. Ahora hemos quitado el proyector. ¿Sí? Vale. No va con el mando. Ponlo en el primero y luego vamos a... Le vas dando. Yo te voy indicando, Danilo. Gracias. ¿Qué ocurre cuando pecamos? Pues que no pasa nada. Pues sí que pasa. Se rompe. Mira, estamos en un cosmos creado por Dios perfecto, perfecto, porque nuestro Padre es perfecto, y ahí se introdujo el pecado, y a partir de ahí, ponlo un poquito antes, pon la primera. ¿Sabes volverlo atrás con las teclas? Vete aquí. Bueno. Comenzamos a hablar del primer punto ya. ¿Qué ocurre cuando pecamos? Nuestro pecado es un estorbo a nuestra conciencia. Quizá nadie lo sabe, pero ahí es un problema, la conciencia. ¿Ya va? Bueno, gracias a Dios. Vale. Y dice la palabra de Dios, voy a tratar de ir rápido, hay bastante material y es bueno, espero que me sigáis, ¿vale? Dice la palabra de Dios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, Efesios 4:30. ¿Qué ocurre cuando pecamos? El Espíritu Santo, que es santo, que está en nosotros, se contrista. Y eso provoca a perder paz, gozo, y se crea un conflicto en nuestro interior. Damos por hecho que el Hijo de Dios, por tener relación con Dios, uno de los frutos, el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, todo eso, ¿verdad? Y más, ¿verdad? Pero cuando viene el pecado, hay un conflicto y se pierde. Por eso hay que arreglar, lo veremos dentro de un momento, arreglar rápidamente la cuestión del pecado. También nuestro pecado es un estorbo en nuestra comunión con Dios. Y algunos de nosotros, podemos contar ya por décadas incluso, yo conocí al Señor y me rendí a Él en el año tal. Sí, pero pecamos a menudo, ¿verdad? Hay que tratar esas cosas. Y cuando lo hacemos, lo que dice la Escritura en Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y está hablando al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. No lo podemos aplicar nosotros como iglesia. Dios nos ama,
¿Cómo nos ama? Se entregó a su Hijo por nosotros, su único Hijo. Pero nuestro pecado pone ahí una división. También nos dice en 1 de Pedro 3:7, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, las mujeres, sabiamente, con nuestra esposa, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí encontramos otra vez la palabra. Depende cómo lo hagamos, nuestro trato, aún nuestras oraciones pueden tener estorbo. También vemos que nuestro pecado es un estorbo en nuestra comunión con los hermanos. Quizás no lo sepan, pero cuando hemos cometido pecado, o al revés, cuando alguien ha cometido pecado y quiere mantener esa misma relación, no, se estropea, se rompe. Dice 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Obviamente lo inverso sería si yo rompo esa unidad, esa comunión, hay un problema. El amor solo puede brotar de un corazón puro y una conciencia limpia. Eso dice Timoteo, 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento, está escrito así, es el amor nacido de corazón limpio, de una buena conciencia y de fe no fingida. He escuchado muchas veces de muchas personas cuando tienen un problema, dicen, es que aquí no hay amor, o es que pues no aceptan como soy. No, pero ese no es el problema. El problema está más interiormente, ¿verdad? El problema es de que cuando hay pecado se rompe la comunión. Tenemos comunión con el Padre, con el Todopoderoso. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando no confesamos los pecados. ¿Te ha pasado? Nos ha pasado creo que a todos. ¿Hemos pecado? Sí, pero no queremos dar el brazo a torcer o lo posponemos bastante tiempo, ¿verdad? Pues vamos a ver las consecuencias. Y además de ese estorbo continuar en nuestras vidas y hace que se siga rompiendo la comunión con Dios, los hermanos, nuestra propia conciencia nos acusa, comenzamos a practicar el fingimiento y la simulación. Claro, o lo arreglo de una manera o si no, ¿cómo tapo ese problema? ¿Me seguís? ¿Me entendéis? ¿Sí? Claro, no nos gusta que nadie nos señale el pecado, ni a nosotros publicarlo porque nos avergüenza. Pero si no lo confesamos, este es el problema. 1 de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. La palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Y no practicamos la verdad. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso lo aplicamos cuando hemos pecado. Si no hemos pecado, no lo apliquemos, ¿verdad? Pero cuando apliquemos, lo que tenemos que decir, sí, he pecado. Gracias a Dios. Y hoy lo que queremos compartir es que hay soluciones tremendas de parte de Dios para que no vivamos arrastrándonos, sino para que vivamos como hijos de Dios. Yo lo creo así, la palabra de Dios lo dice así. Dios aborrece la hipocresía. Dios quiere que seamos auténticos, ¿verdad? Que podamos vivir la vida de victoria que Él ha prometido para nosotros. ¿Qué ocurre cuando no confesamos nuestros pecados? Pues también que nos estancamos y no progresamos espiritualmente. Hay personas que pueden haber conocido la salvación, experimentado la gracia de Dios, pero luego llega un momento, se paran. ¿Por qué se para? ¿Por qué se estanca? Porque hay pecado. ¿Sí?
A ver, que eso como es común a todos, nadie se va aquí a echar las manos a la cabeza, es común. Solamente que estamos dando directrices que encontramos en la palabra de Dios para aplicarlas, para que nos vaya bien. Es para que nos vaya bien. Amén. Esos son los planes del Señor. Para nada, en ningún momento Dios quiere humillarnos ni avergonzarnos porque sí. No, para nada. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, nadie lo sabrá. No me he equivocado. El que encubre sus pecados no prosperará. Amén. Y lo creemos. El pecado es una atadura. Imagínate que cada vez que pecas, te atan ahí a una columna o algo. Y estás ahí. No, pero yo amo a Dios. Que sí, pero si has pecado, estás ahí. Hasta que seas liberado. Hasta que confieses tu pecado, de verdad, etcétera, etcétera. Luego lo vamos a ver. También, otro punto, se agrava nuestro conflicto interior. Nos empezamos a encontrar mal. El pecado trae muerte, dice la palabra de Dios. Cualquier pecado engendra muerte. Entonces, el pecado en nosotros nos destruye. Trae turbación, malestar, depresión y aún trastornos físicos como consecuencia de nuestra lucha interior. Y gracias a Dios por la conciencia. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos redarguye. Gracias a Dios por todo eso. Porque si no, no nos importaría demasiado. O nos olvidaríamos. Y el Espíritu Santo está, mira, has dicho aquello contra aquella persona. Arregla esa situación. Mira, Dios nos ama, pero hasta que yo no lo haga, no voy a tener paz. ¿Vale? Son principios inalterables. ¿Vale? No me miréis así. Dice el salmista, mientras callé, Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Un hombre que amaba a Dios, un hombre que había experimentado grandes cosas de Dios. Sí, pero había pecado, vale. Que por eso Dios no nos fulmina, gracias a Dios. Solamente que hay que hacer algo por nuestra parte, quitar ese pecado de delante de Dios y de delante de mí, incluso de otras personas. Vamos a ver. Otro punto es que si cuando pecamos no lo confesamos, corremos el riesgo de naufragar en la fe. ¿Sabe lo que significa eso? Me pierdo. Empiezo a andar equivocadamente. Sí, eso lo encontramos exactamente en 1 Timoteo 1:19. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hemos sido, por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesús, hechos nuevas criaturas. Una nueva criatura que no puede cohabitar, aunque sí reconocemos que no quisiéramos, como Pablo, pero pecamos. Pero lo importante es cómo manejo yo esa situación. Eso es lo importante. La fe se tiene que guardar con una limpia conciencia. Corremos ese peligro que hemos visto. Otro punto es que podemos enfermarnos y aún ser muertos por Dios. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? Sí, pues lo vamos a leer en la Escritura. Sí, el pecado creo que es mucho peor que el COVID, al que muchos tenemos miedo. Sí, ¿sabes por qué? Porque ni lo vemos, ni la gente alrededor nuestro ni lleva mascarillas para el pecado, ni lo trata, ¿verdad? Pero el pecado es ahí un virus que me está destruyendo.
En 1 Corintios 11, 28 al 30, y con respecto a tomar la Santa Cena, está escribiendo el apóstol Pablo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pues yo no sé qué te quieres que te diga. Mi filosofía, no es mi filosofía. Lo que yo creo en la palabra de Dios. Dios es un Dios que quiere lo mejor para mí, incluso mi sanidad para mi cuerpo. Si no hago cosas extrañas, ¿verdad? Si no me tiro por un barranco. Si no hago cosas estrambóticas, ¿verdad? Dios, dice en su palabra, es nuestro sanador, Jehová Rafa, nuestro sanador. Y dice que ahora aún aquellos que han sido, pues, enfermos, etcétera, etcétera, pero que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, por sus llagas hemos sido sanados. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él es nuestro gran médico. Entonces, yo sé, como esto no quiere decir que no aceptamos la ciencia, ni mucho menos, pero es mi caso personal, mucho por encima, pero muy por encima de médicos y de la ciencia, cambiante a veces, es mi Padre, que me ama, que mis días están contados, tus días están contados, y Dios quiere darte salud y darte lo que necesitemos en esta tierra. Dios quiere hacernos felices. Llénate de esta verdad. No es solamente una ilusión, un tópico para sentirte bien. No, para mí no es eso. Es una verdad que alimenta mi fe, cambia mi vida. Amén. Vamos a pasar a otro punto. ¿Cómo debe ser la confesión de nuestros pecados? Creo que ahí fallamos algunas veces. ¿Cómo debe ser la confesión de nuestros pecados? Y dice en 1 Juan 1:9, ya hemos leído, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo crees? Su palabra. Y los cielos y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Él se compromete a sí mismo, ¿verdad? Y el Salmo, si tienes tiempo en casa, el Salmo 51 es un ejemplo tremendo de una confesión de arrepentimiento del rey David después de haber pecado con Betsabé. Pues nuestra confesión debe ser clara y total. Confesar no es decir, perdón, lo siento. No es eso confesar. Yo sé que cuando vamos a pedir perdón nos cuesta un montón. ¿A ti te cuesta? Sí, porque estamos reconociendo que hemos hecho mal. Entonces nos cuesta. Eso nos ayuda a no pecar tan fácilmente también, ¿verdad? Pero no es cuestión de pedir solamente, o sea, de solamente perdón, pedir perdón. Es confesar con nuestros labios, con nuestra boca, lo que hemos hecho y le llamamos pecado. La confesión no debe ser a medias ni con justificaciones. Tampoco debilitar cuando confesamos y decir, bueno, es que no era mi intención de hacer eso. No, aprendemos a reconocer nuestros errores, nuestros pecados, eso es la actitud de un hijo de Dios, y a pedir perdón por lo que hemos hecho. Tampoco aquello, habéis escuchado a veces la frase de, si es que te he ofendido, pues perdóname. No. Tú tienes que saber si has ofendido o no has ofendido y en qué. Entonces, si lo sabes, pide explícitamente perdón por eso. La confesión debe ser hecha con humildad, contrición y arrepentimiento. Dice Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa, gracias a Dios, y se aparta, alcanzará
misericordia. Y tan profundo como haya sido, tan grave como haya sido nuestro pecado, tiene que haber nuestra humillación delante de a quien hayamos hecho el daño, persona o personas. Y eso nos avergüenza, claro, y trae dolor, y trae reconocimiento. Solamente, entre paréntesis, decir que solamente sentir dolor no es arrepentimiento. Eso es parte del arrepentimiento. Pero debo sentir dolor, esa contrición, pero debo con mis labios hacer lo siguiente: pedir perdón a la persona por esto, por esto, por esto. Y aunque nos cuesta, esto es sanidad para nosotros. Otro punto es que la confesión debe ser hecha con restitución cuando sea posible. Aquí sería muy fácil, he hecho una barbaridad, he robado, vete a saber tú el qué, pido perdón y ya está. No, en la ley, os lo voy a leer, en la ley estaba escrito para el pueblo de Israel, y eso no ha cambiado para nosotros. En Levítico 6, en adelante, 6 del 2 en adelante, dice: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado y dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas estas cosas que suelen pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre quienes hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello una quinta parte en el día de la expiación. Para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, tal. Sale caro pecar. Según Dios, sale caro pecar. Si tú pecas, no es solamente que pidas perdón. Tienes que restituir el daño que has hecho. Si era algo que había robado, tienes que añadir una quinta parte más. Y además, cuando venían aquel tiempo delante del sacerdote para ofrecer su ofrenda, tenía que traer un animal y sacrificarlo, y aquel animal llevaba la culpa del pecado. Eso lo entendían muy bien en el tiempo de Jesús, cuando Jesús, hablando con Zaqueo, y Zaqueo se da cuenta, dice: puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Pues sí, así es como es la justicia divina. Tenemos que tener cuidado de los parámetros que tenemos nosotros, nuestras ideas de cómo deben ser las cosas, o cómo son las cosas según el pensamiento de Dios. Finalmente, cada uno de nosotros vamos a comparecer delante del Rey y vamos a dar cuenta a la luz de su justicia, de su palabra, que no nos pille desprevenido. Dice otro punto importante: la confesión debe ser hecha sin demora. No ha hecho un pecado hoy, el año que viene, bueno, ya cuando a mí me venga bien arreglo la cosa. No, me alcanza el enemigo antes y me destruye. Dice en el Salmo 32:3: mientras callé se envejecieron mis huesos. Piénsalo, mientras tengas ese mal, ese germen dentro de ti, te está destruyendo. Es mejor rápido arreglar algo, ¿verdad? Tomar la solución, si está a nuestro alcance, y está. Y en Efesios 4:26 se nos dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Gracias a Dios que nos dan como una vía de escape. No dice: el que peca ya no puede ser mi hijo. No lo dice.
sino que arregle la situación rápidamente. ¿Sí? Amén. No debemos amontonar pecados. Y esta es una enseñanza, entonces a veces he escuchado, y no aquí, en otros lugares, te pido, Señor, por todos mis pecados, que tú los perdones, en el nombre de Jesús, amén. Y como lo hacen a veces los niños. No es tanto así, ¿eh? Es que hemos de ser conscientes de qué cosas hemos hecho mal y detalladamente pedir al Señor, pedir, porque es el trono de la gracia. Él nos perdona cuando hay en nosotros un arrepentimiento sincero. Si hemos cometido pecado, la confesión es indispensable para ir adelante. Otro punto, la confesión debe ser hecha sin reproches ni resentimientos. Algunas veces hasta nos sentimos como que, bueno, es que se lo merecía tal persona, le hice eso, pero... O guardamos en nosotros un resentimiento hacia ciertas personas. Muy a menudo puede ser. A veces incluso que nos tratan injustamente y damos nuestra valoración. Es que, mira, me ha hecho esto o aquello, y es posible. Pero fíjate lo que llega a decir Jesús en Mateo 6:15. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, está hablando de aquel que ha cometido una transgresión contra ti, un pecado contra ti, ¿sí? Que tú eres inocente, aquel que ha hecho algo contra ti, y si tú no le perdonas, estamos en un problema. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. A veces no me gustaría que fuera tan clara la Biblia. No. Sí, gracias a Dios por ser tan clara, ¿verdad? Porque sabemos a qué atenernos, ¿verdad? Yo quiero que el Señor me perdone. Yo necesito que el Señor me perdone. Que el Señor me lave con su sangre. Quiero ir al cielo. Pero si yo no soy capaz de perdonar a aquel que me ha hecho un daño, no entraré en ese cielo. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Entonces es algo que tenemos que arreglar. Otro punto. La confesión debe ser hecha cubriendo el área de la ofensa. Y con esto lo que queremos decir es que debemos dirigirnos a la persona, a veces al grupo de personas que saben lo que hemos hecho y pedir perdón, humillarnos. Hacer extensiva incluso a veces, imagínate que nos hemos alterado y hemos dicho palabras que no deben delante de otras personas y la han escuchado, pero han sido afectadas por nuestra forma de decir las cosas y el contenido, ¿verdad? También debemos arreglar eso. Finalmente, lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros, santos, gente santa. Y a la farmacia no vamos a buscar eso, ¿verdad? Es en la casa del Señor, es leyendo la palabra, es siguiendo el trato del Espíritu Santo. Y hay un punto que ahí algunos pueden dudar. Debemos confesar nuestras faltas los unos a los otros. Y decimos, ¿cómo confesar nuestras faltas? Eso es a Dios, y es verdad. Pero dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y siempre recordamos esta última parte, la oración eficaz del justo, pero está dentro del contexto de confesar nuestras ofensas. ¿Por qué? Porque a veces hay pecados que nadie sabe, es en área privada, nadie lo sabe, solo yo y el Espíritu Santo, pero está afectando mi relación con otras personas, con otros hermanos. Me acuerdo, hace años, bastantes años, conocí a un joven de la iglesia que por un tiempo estaba activo, estaba bien, y de repente pues abrió una puerta que no se debía haber abierto,
bueno, empezó a asistir a prostitutas y nadie lo sabía, pero todos notamos, todos los jóvenes notábamos que empezó a ir mal su vida. En la relación que había antes, nadie sabía todavía nada, pero todos notábamos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y bueno, es que él estaba andando en pecado, se sentía mal luego con nosotros también. Y muchos dicen lo siguiente: necesitamos no solamente pedir perdón, y es por eso confesarnos, obviamente no es al primero que pilles, no es a cualquiera, con alguien maduro, con alguien que tengas pues bastante confianza, pero necesitamos no solamente perdón, sino liberación muchas veces. Necesitamos orientación, necesitamos consejo, necesitamos ayuda, necesitamos cobertura. Gracias a Dios que está en el pueblo de Dios todo eso. Pero si yo vivo mi problema yo solo, el diablo me da por un lado y por otro, ¿verdad? Me maltrata. Dios es bueno, ha puesto hermanos mayores, ha puesto gente de confianza que me puede decir, no se avergüenza si le digo, mira, estoy teniendo estas tentaciones. Sino que se pone a mi lado y ora conmigo y dice, bueno, vamos a luchar juntos en esto. ¿Sí? Y ya voy más rápido. El cuarto punto que quería compartir era el perdón de nuestros pecados. Esa sería la base tan fuerte que tenemos, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Todo pecado, toda ofensa me aparta de Dios. Es una ofensa a Dios. Hace separación con los hermanos. Mi propia conciencia está siendo dañada. El único sacrificio, gloria a Dios, válido, es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en el Antiguo Testamento eso lo veíamos muy bien, era una tipología, pero cada vez que un hijo de Dios del Antiguo Testamento se acercaba, pecaba y se acercaba a arreglar ese pecado, tenía que llevar una ofrenda, un animalito, un cordero, si era muy pobre, un palomino. Tenía que llegar y venir delante del sacerdote, tenía que poner su mano sobre el animal y decir, yo he pecado, perdóname Dios, gracias por tu misericordia sobre mi vida, transfiero mi pecado sobre este animal. Y el sacerdote mataba delante de él al animal. Y esa sangre temporalmente le limpiaba, temporalmente, en fe de que un día habría de venir Jesucristo, el que limpia nuestros pecados. Dice en Primera de Juan 2:2, y Él, hablando de Jesús, es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Y en Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tenemos que tener tan claro, Dios nos ama, sí, pero si no arreglamos nuestras cuentas con Él, estamos bajo su ira. Dios es un Dios justo, perfecto, que quiere salvar a todo el mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, pero todo aquel que no arregla sus cosas, su relación en esta tierra, un día la ira de Dios vendrá sobre él. Está también escrito. Entonces, claro, esperamos haberlo arreglado mucho antes. La mayoría de nosotros lo hemos hecho. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el Cordero, como dijo Juan Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice el Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Soy libre si lo creo, si lo acepto en mi vida como mi Salvador. Y eso sería el primer punto. El único sacrificio válido es el de Jesucristo. No son las buenas obras, no es
Cualquier otra cosa, cualquier filosofía o religión, lo único que me quita... Por eso yo creo que es fácil, perdonadme, pero es muy fácil hablar con cualquier persona. Esta tarde hablaremos con musulmanes, que hay muchos en la Llagosta. Es muy fácil. ¿Quién murió por nuestros pecados? Hay uno solo que murió, resucitó y vive. Jesús. No hay otro en ningún momento de la historia. El segundo punto es, debemos presentar a Dios el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Lo que quiero decir es, Señor, perdóname porque tú eres bueno. No es correcto. No me perdona porque es bueno. Si me perdonara solamente porque es bueno, sería injusto. Porque delante de la absoluta justicia y delante también del diablo que nos acusa día y noche, no nos podemos presentar, bueno, pero como tú eres buena persona, como tú eres un buen Dios. No, ha tenido que alguien morir para que nosotros tengamos vida. Y lo ha hecho Jesús. Y es decirle, merezco pues el castigo, pero tu Hijo me limpia, se ha puesto en propiciación por mi pecado. Y el último punto, recibimos el perdón por la fe. No viene una descarga eléctrica y nos quedamos en el suelo y esa es la confirmación. Es por fe en su palabra. Dice otra vez ese texto que hemos mencionado varias veces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y un texto que me encanta, y acabo con él. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Él es fiel, Él es fiel. Estamos aquí esta mañana para recordar que Él, el que lo habló, lo cumplió. Él es fiel. En el momento adecuado hubo el cumplimiento. Muchos decían, ¿cuándo vendrá el Mesías? En su momento vino, derramó su vida, dio su vida por nosotros. Nosotros lo miramos hacia atrás. Ahora esperamos que Él venga como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Y viene para establecer su reino. Y mientras nos ha dejado un pacto, cuando participamos de Él, primeramente para participar hay que creerle en Él. Creer que Él es la propiciación de mis pecados. Yo merecería ir al infierno, aunque soy buen chaval. No soy buen chaval. Yo merecería ir al infierno. Tú, cada uno de nosotros, merecemos ir al infierno por nuestros pecados. Pero Dios, que nos ama tanto, prefirió enviar a su Hijo. Y Él llevó toda nuestra maldad. Ahora podemos decir, soy libre, soy salvo, tengo vida eterna. No en mis méritos, en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Te ruego que te pongas de pie.